Ayer en su audiencia ante un juez en Dallas, Texas, el superpolicía de México, el estratega de la llamada guerra contra el narco iniciada por Felipe Calderón, no se declaró ni culpable ni inocente de los cargos que se le imputan: tráfico de cocaína y falseo de declaraciones, mientras que el expresidente Felipe Calderón tuiteó que nada sabía sobre las supuestas actividades criminales de su secretario de Seguridad. ¿Así acaba el calderonismo o aún tiene camino que recorrer? Veamos el contexto. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, compareció este martes ante una corte federal de Dallas, Texas. No se declaró inocente, pero tampoco culpable. García Luna, detenido el lunes, se enfrenta a 3 cargos por conspiración internacional para traficar cocaína y 1 por falsear declaraciones. La Fiscalía de Distrito del Este de Nueva York señaló que los delitos se cometieron a partir de 2001 y hasta la fecha. La acusación apunta que el exfuncionario aceptó sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa, grupo al que protegió cuando controlaba la Policía Federal Mexicana y era responsable de garantizar la seguridad pública en México, según un comunicado emitido por el Departamento de Justicia estadounidense. De 2001 a 2005, García Luna fue titular de la Agencia Federal de Investigaciones. En 2006, Felipe Calderón lo nombró secretario de Seguridad Pública. Este martes, el expresidente tuiteó que desconocía por completo los hechos que se le imputan a su ex colaborador, mientras que el canciller Marcelo Ebrard dijo que México colaboraría con Estados Unidos en la investigación, aunque a la fecha no han solicitado información. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas del exsecretario y la Fiscalía General de la República integra una carpeta de investigación para reclamar su extradición. El próximo 17 de diciembre habrá una nueva audiencia ante la misma corte donde se determinará si García Luna puede salir bajo fianza. Punto y contrapunto. Y para debatir estos temas esta noche nos acompaña Viridiana Hernández, asesora y militante de Morena. Buenas noches, Viri. Buenas noches, Estefanía. Buenas noches a todos. Bienvenida. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. Buenas noches, Ana. Hola, Esther. Y como cada miércoles y lunes, Alfredo Lecona, activista y analista. Y Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Muy buenas noches, muchachos. Qué bueno que están acá conmigo. Me gustaría empezar con la panista de la mesa. Hablabas ayer un poco de lo que había pasado con García Luna. ¿Qué te parece si seguimos con la conversación? Sí, pues la verdad es que no ha habido como mucho cambio de ayer para hoy. Lo que sí pude es leer como muchísimo más columnas, leer más puntos de vista, más opiniones. Y, por ejemplo, como un dato nuevo que traigo para la mesa de hoy es que el testigo protegido que lleva a que el fiscal de Estados Unidos acuse de 3 delitos a García Luna, mencionó también, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto. Entonces no podemos descartar que esta clase, o sea, que no sea el único inculpado en esta investigación. También ayer, por ejemplo, me quedé como con ganas de señalar que, o sea, en este momento la 4T y muchos simpatizantes de este movimiento están como pues, rebosando de alegría porque dicen que ya se nos cayó el tema de la guerra contra el narco. Y yo nada más les respondo pues que se pongan a pensar en el Culiacanazo. Porque el tema de la lucha contra el narcotráfico, aunque muchos la desestimen, pues tiene que ver con que en los tiempos priistas, en los sexenios priistas, la dominación que vivimos durante más de 60 años no se les enfrentaba. Cuando llegó Acción Nacional fue que para bien o para mal, con los buenos o con los malos resultados, y con los resultados pues que justamente ahora nos puedan lastimar, se inició una guerra que antes no simplemente se simulaba y se ignoraba. En tiempo de Peña Nieto, pues pasó lo mismo, volvimos al mismo método y en este momento pues observamos que el gobierno federal pues prefirió perdonar al hijo del Chapo, pudiendo evitar el culiacanazo, simplemente lo dejó ir. Yo creo que lo que ahora a los que están muy felices celebrando esto pues se tienen que cuestionar por qué el gobierno federal no está enfrentando y sigue, ya nos quedó claro que la política de abrazos y no balazos nos está dejando resultados como Culiacán. También nada más, por ejemplo, pues señalar que en este momento los que están tan contentos pues están urgidos de colgarse una medalla. Entonces, nada más para cerrar, señalar que yo estoy de acuerdo con que se investigue si se cometieron estos crímenes, si se le comprueba la conspiración internacional para distribuir internacionalmente cocaína, la conspiración para distribuir y poseer premeditadamente la cocaína y la conspiración para importarla, pues que se le meta a la cárcel. Pero el tema es que esto aún no es un suceso, apenas es una investigación en curso. Ya. Bueno, el PAN sigue sosteniendo que estuvo bien la guerra contra el narco de este lado. Decía Arnaut, el que hizo la película o el documental, Alberto Arnaut, Hasta los dientes, que cómo le explicabas a una madre que donde su hijo murió en una guerra que en realidad fue un negocio, ¿no? Una guerra ficticia. Eder, habías levantado la mano por acá. Sí, con razón se quedaron sin datos muchos panistas y defensores de la guerra contra el narco. Si las declaraciones son en este sentido, mejor esperarse un poquito.
lo que queda demostrado, lo que todo el tiempo se ha dicho, es que esta supuesta guerra, o mal llamada guerra contra el narco, no fue otra cosa más que la reorganización territorial para beneficiar a algunos grupos del crimen organizado y perjudicar a otros. ¿Y eso qué significó? Cientos de miles de muertos, miles de personas desaparecidas, miles de mujeres también desaparecidas, miles de feminicidios. La estrategia de seguridad del Calderonato que continuó después de Enrique Peña Nieto, en realidad lo que estaba haciendo era administrar un negocio para beneficiar a algunos grupos en lo concreto. Hay que esperar en qué terminan estas investigaciones, hay que ver qué tanto se profundiza el proceso de investigación que inició en realidad con la detención o la extradición del Chapo Guzmán, que a partir de estas declaraciones es que imputan también a García Luna, pero lo que hoy sale, estas investigaciones que retoman o toman fuerza a partir de la detención de García Luna, son investigaciones que muchas periodistas habían llevado a cabo desde que estaba sucediendo. Lo dijo Anabel Hernández, lo dijo Penilei, lo dijeron un montón de mujeres periodistas que, como hoy dijo el presidente, arriesgaron su vida para poder documentar lo que en realidad estaba pasando. Entonces, sostener que eso fue una estrategia de seguridad es querer seguir mintiendo. Veremos al ratito también el tema del PAN, pero por supuesto que hay una implicación directa de una estrategia en donde grupos de poder se vieron profundamente beneficiados. Aquello concepto de la mafia en el poder no es falso. Ahora que ya no están en la presidencia, perdieron la impunidad de la que gozaban. Pero Y ni siquiera en Estados Unidos, ni siquiera en Estados Unidos están siendo protegidos. ¿Por qué? Porque ya no tienen estos lazos que en su momento sí tuvieron para salvaguardar su seguridad. Y entonces se han dedicado, esperando que pudieran estar en libertad en otros lados, se han dedicado a administrar los recursos que tienen y también pues estos asuntos en donde los están implicando. Es muy grave lo que sucedió durante esos 12 años y qué bueno que se empieza a decir la verdad. Y por último, la postura del presidente de la República. Hoy que le preguntan insistentemente si ellos también van a abrir investigaciones, él lo que dice es, a ver, ya están las investigaciones en Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que nos toca a nosotros desde el Poder Ejecutivo facilitar de información, se los vamos a dar, no vamos a defender corruptos, no vamos a defender si alguien generó procesos, participaron en estos procesos, pero no vamos a iniciar tampoco nosotros una investigación porque ya están iniciadas. Eso fue lo que dijo el presidente en la mañana. Alfredo Lecona, tú que formas parte del colectivo Seguridad Sin Guerra y has estado muy activo en el tema de la guerra contra el narco, la mal llamada guerra contra el narco. ¿Cuál es tu contrapunto? Decir que, primero, que resulta pues muy simbólico que justo el día en que se cumplía 13 años de lo de Florence Cassé, que justo un día antes de cumplirse 13 años de la guerra contra las drogas, se dé esta situación, yo creo, afortunada situación. Yo no puedo evitar sentir más que una esperanza, un aliento de que muchas cosas de las que ha pasado pueden terminar en la justicia. Y es falso lo que dice Ana respecto a que es la declaración de un testigo. No es así. Desde antes del juicio del Chapo, antes del juicio del Chapo, 5 años atrás, ya se le venía dando seguimiento, sobre todo al dinero. Ya está cosas extrañas que pasaban en la situación patrimonial de García Luna. Se habla también del expresidente. ¿De quién, Ana? ¿Es un testigo protegido? ¿De quién? ¿Qué este testigo? O sea, lo sabemos. Sabemos bien qué pasó en el juicio del Chapo, pero no nos podemos delimitar al juicio del Chapo. Hay cosas que trascienden. Y es muy difícil encontrar todas las aristas o analizar todas las aristas y quiero proponer hacerlo a partir de la carta del cínico que es Felipe Calderón Hinojosa. El primer párrafo de su carta. Respecto al arresto del ingeniero García Luna, quiero precisar que desconocía por completo los hechos que se le imputan. Si eso es cierto, pues es un inepto. ¿Qué clase de presidente teníamos en el poder? 6 años, que no sabía lo que su secretario de Seguridad Pública estaba haciendo. AMLO también salió a decir que no estaba consciente de lo de Culiacán. A pesar de que un evento versus 6 años de una política que benefició a un cártel. Va. Lo de Anabel Hernández empezó en 2008. El primer libro de 2008 de los cómplices del presidente, que más hay que ver la portada para darnos cuenta, quien ya traía las acusaciones o la investigación. No es una opinión, es una investigación sobre la participación de Genaro García Luna, primero con grupos criminales que se dedicaban al secuestro,
lo cual después se fue ampliando ya en investigaciones posteriores, 2010, los señores del narco, muchísimo más documentado, la extraña riqueza, la red de complicidad que tenía García Luna para beneficiar al cártel de Sinaloa. Es una investigación que de verdad, Ana, yo te recomiendo que leas. No es del juicio del Chapo para acá. Segundo párrafo. Espero que se realice un juicio justo y apegado a derecho en el que, si se demostrara su culpabilidad más allá de toda duda, se aplique todo el peso de la ley. Pues otra vez, qué cinismo. ¿Qué cinismo? Y nadie dice que no merezca un debido proceso García Luna allá. Pero yo quiero pensar en las miles o las cientos de miles de víctimas de esta estúpida guerra que no tuvieron acceso a ese proceso justo, a ese debido proceso, ese juicio justo. Pienso en justo lo que Alberto Arnaud documentó muy bien en Hasta los dientes. Jorge y Javier, dos estudiantes que fueron ejecutados y que se les intentó criminalizar diciendo que eran sicarios armados hasta los dientes. Claro. También debo decir, dice Calderón en su tercer párrafo, que la política de seguridad de mi administración no era ni remotamente producto de las decisiones de un solo funcionario. Tiene toda la razón el presidente. Por lo menos 3 funcionarios que vamos a ver dónde están. Eduardo Medina Mora, procurador general de la República. Vale la pena a 13 años del michoacanazo reconocer que él trató de convalidar lo que sucedió ahí, violando el debido proceso de todos los alcaldes y fabricando una historia que no se pudo sostener en la Procuraduría. Genaro García Luna, que ya sabemos dónde está. Y por supuesto que Felipe Calderón. En la impunidad, y no se ha traído a cuenta, y ojalá esto nos lleve a verificar cuál fue su participación en el papel de la guerra contra las drogas, el secretario de la Defensa Nacional de Calderón y el secretario de la Marina. Entonces yo nada más quiero pensar, para cerrar, ahora que ya sabemos esto, que empezamos a ver eso, basta esto que promete la Fiscalía de abrir investigaciones y de pedir la extradición de estas personas. Yo creo que no. Yo creo que sería el momento ideal de que el presidente cumpla la palabra de traer justicia transicional a México para desarticular todas las redes de macrocriminalidad que se forjaron a partir de la guerra contra las drogas, a partir de esta falacia que, como bien dice Eder, fue para beneficiar a un solo cártel, porque son redes que persisten, porque hay ahí todavía muchos personajes que explorar, y como hoy dijo Anabel Hernández, es ingenuo el presidente, después de agradecerle las palabras que dirigió, es ingenuo el presidente si cree que no está todavía rodeado de muchos de esos personajes. Viridiana, ¿qué opinas sobre lo que decía Lecón acerca de lo que tiene que hacer ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, para empezar estoy sorprendida, no pensé encontrarme una mesa en donde se defendiera a estos personajes, sobre todo estas acciones de 200, ¿no? Sí, bueno, pero cinismo y decencia, bienvenida, ¿no? Como, bienvenida. Eso es súper importante. Y una de las partes del texto de Calderón dice, yo no sabía qué hacía y apenas me voy enterando. Y me quiero remitir a un reportaje que salió en Proceso de Jesús Esquivel, muy importante, salió en diciembre de 2012, en donde con las declaraciones de un agente, ahora sí, un agente de la DEA, le decía que Estados Unidos no había perseguido a García Luna porque era el enlace del presidente Calderón con Estados Unidos. O sea, porque le pregunta, ¿por qué no? Porque hasta ahora, ¿no? Y mucha gente se preguntará, ¿por qué hasta ahora estamos viendo esta situación? No viene del juicio al Chapo, no viene de las declaraciones de noviembre del hermano del Mayo, viene de muchísimos años atrás. A ver, señor, si no leyó los periódicos, o sea, si no pudo tener la capacidad de abrir una revista y leer un reportaje, pues ¿quién nos está gobernando? Claro. ¿No? O sea, si le creemos, como bien dice Alfredo, ¿quién nos está gobernando? Y por otra parte, me parece que la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador es la que siempre ha mantenido. Primero, la justicia, y él como va a dar todos los elementos para que se pueda hacer justicia. La Fiscalía pidió ya la extradición de este personaje, pero también declararon que va a haber colaboración con las autoridades estadounidenses para toda la información que esté disponible, que tengamos disponible, vamos a proporcionarle. Entonces, pues vamos avanzando esto, la gente está muy expectante, la gente lo sabía y pues estamos muy pendientes. Así es, Viridiana, seguiremos hablando de esto porque además vamos a hablar del PAN. Vamos a una pausa y regresamos. El fin de semana el PAN dijo que sus puertas estaban abiertas para los Calderón Zavala, pero luego de la detención de Genaro García Luna deberán retirar su oferta. Regresamos a Punto y Contrapunto.